general de los títulos de crédito. Ya vamos a culminar ese tema y entramos a ver per se cada uno de ellos de forma particular. Comenté que la letra de cambio, pues no la voy a dar mayor detalle. Al final es poco el uso a nivel general. Eh, eh, a nivel general. Pero esto no quiere decir que no se utilice. Ahora bien, en el marco inclusive de títulos de crédito, existe instrumentos internacionales en materias específicas. Esto lo vamos a dar al inicio cuando ya toque el tema de la letra de cambio. Existe, pues, de hecho, de alguna manera, pues en el caso personal, nosotros brindamos servicios, un tipo de servicio a entidades navieras. De hecho, creo que es la más grande en Guatemala, la naviera. Y entonces, para compartir, hay una normativa a nivel internacional en un área específica que voy a hacer mención para que anoten. Voy a ver si les comparto el enlace. Comparto esto porque al final son los documentos que se utilizan de títulos de crédito para el desenvolvimiento mercantil en esa materia. Eso para que ustedes tengan, pues, como les digo, lo mejor es tener ventajas competitivas cuando estemos brindando servicios o ustedes en algún momento tengan la posibilidad de dar el servicio dependiente a un tipo de entidad que dé servicios internacionales, como en este caso esas empresas mercantiles. Vamos a ver entonces títulos de crédito a nivel particular. Vamos a ver de una vez y por favor, ¿quién me puede consultar los materiales que he distribuido con ustedes? Y me comente si dentro de ellos, de forma inmediata, me vean. Tiene que haber en donde está el ordenamiento o los que han descargado, existe un documento que tenga la letra 600, por favor. Algo rapidito, joven. En el título del libro o material, tenga consigo el número 600. En lo que me paso la diapositiva. El internet de Tigo, no sé jóvenes y ustedes, pero yo ya estoy por culminar todos los servicios a nivel profesional de esa empresa porque sí me ha quedado mal. ¿Alguien me está chequeando? Que me confirme, por favor. Licenciado, perdón y buenas tardes. No sé si soy la única, pero no puedo ver como las diapositivas así en grande, o no sé si soy Ah, yo. ahorita ahorita me confirma. Solo estoy buscando el número y ahorita me confirma. Lick, hay uno que dice UCP 600 reglas y usos de los créditos documentarios. ¿Será Va, ese? por favor, sí, por favor, de una vez. Gracias, Ángel. De una vez anoten en el código de comercio. Entonces, sí está. Estaríamos tratando el tema de las. Es una publicación que son reglas y usos uniformes de créditos documentarios. En este caso específico, los que están en el que hemos visto desde contratos hasta títulos de crédito que tienen una connotación o una conexión estricta entre un contrato y un título de crédito. Entonces, por favor, búsquenlo y ponen ese título en el código de comercio. Muchas gracias por la ayuda. Eh, Vamos a ver. Eso anótenlo. Y cuando estemos en letra de crédito, vamos
A ver, con relación al que me dictaron del 600, de estas reglas que tratan de dar claro u uniformes a nivel internacional, trata específicamente todas aquellas situaciones que en algún momento podrían ustedes tener con relación a títulos de crédito documentarios. Principal, pues lo negociable, los endosos, lo que son gastos, fletes y otros. Lo que son en algún momento las denuncias, las renuncias, alguna discrepancia, qué tipo de factura conlleva ese tipo de negocio y demás, por lo que recomiendo que lo anoten y lo busquen. Y de alguna manera también esto conlleva puntualmente a otra situación. Si se recuerdan, yo aclaré lo que teníamos que entender. Recuerdo, y ustedes han de tener anotación con relación a cláusulas penales, que a mi consideración el título no era el adecuado, sino que en todo caso penalizaciones, si quisieran pues verlo de alguna manera. Ahí en ese documento podrían ustedes tener cómo es que se interpretaría en un contrato de esos servicios por, por incumplimiento de alguna de las cláusulas o en su defecto alguna situación que hace mención, esas 600 reglas. Quiero ver cómo ya vamos a llegar. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. ¿Ahora sí lo ven? Ahora sí, licenciado, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces anotan eso y podrían comprender en algún momento si tienen posibilidad de hacer negocios con este tipo de empresas o de forma dependiente tener pues material para que cuando los entrevisten, ya los he comentado, tengan ustedes pues una ventaja competitiva para que ellos comprendan que ustedes en su grado académico ya entienden o tienen nociones del giro puntual de este tipo de comercio. Esto va con relación en algún momento para entender las cláusulas o la cláusula de penalización. ¿Por qué les comento también esto? Porque en contratos, y disculpe que retrotraiga el tema, actualmente estoy faccionando o pensando, elaborando un contrato y me vino en tema, ¿por qué? De estas reglas, tanto nacionales como internacionales, es que uno somete a consideración de las partes cómo entender en algún momento contratos de servicios. Entonces, para que ustedes pues tengan en consideración de dónde podrían tomar en algún momento qué consideraciones podrían incluir en penalizaciones, siempre estando en el uso estandarizado para ambas partes, que no perjudique a ninguna. Esto va con relación a las cláusulas abusivas. Lo toqué en tema que muchas veces cuando son de formas contiene a favor del creador o de las empresas cuando nosotros queremos algún tipo de servicio, pero de parte de servicios profesionales debemos de nosotros, no solo porque no seamos abogados o notarios, sino que como contadores públicos y auditores, tener una noción clara, porque sabemos que todo lo que conlleva algún tipo de convenio conlleva a sí mismo, muchas gracias, conlleva situaciones financieras, gastos que no podrían convenir
a sus clientes. Por esa razón es que hago mención de esto y dónde entenderían ustedes cómo es que se fracciona en algún momento este tipo de servicio. Bueno, ya entrando en materia, creo que ya, disculpen que me duele la cabeza, ya nos absolvimos del primer título, ¿verdad, jóvenes? De los nominativos. ¿Es así? Jóvenes. Ya terminamos con los nominativos, jóvenes. Licenciado, lo último Sí, que yo licenciado. recuerdo, Sí, ¿verdad? Los nominativos, que de hecho recuerdo que lo último que platicamos fue que como el creador es el que al final decide de alguna manera a cómo es que circula un título. Entre ellos está que inclusive en estos nominativos podría, como lo establece el artículo, permítanme, recuerdo que toqué el tema del código de comercio. Cuando traté el tema principal de que en algún momento podrían exigirnos a nosotros el 416, que podría el creador en algún momento limitar la circulación. ¿Y cómo la limitaría? Que estrictamente el creador exija que se circule mediante la legalización de firmas. Esa sería una limitación. Entonces, ahí quedaríamos con los títulos nominativos. Y continuamos entonces con los títulos a la orden. La ley, pues, no es estricta en sentido de exigir que ese tipo de títulos conlleven consigo en su creación la frase título a la orden. Eso sí no debe quedar claro. Pero se entenderá o se presumirá, sería la palabra, que este tipo de títulos, pues, de alguna manera pueden ser nominados o tipificados como títulos a la orden. Esto sí, podrían colocar ustedes en el título, por favor, en el artículo 418, la frase, la ley no contempla o exige que conlleve una cláusula que exprese a la orden. Eso, por favor. Acá, pues, como lo hemos venido platicando, estricto, debemos de comprender que la autonomía de este tipo de documentos se basa principalmente en la redacción, en la fórmula. Eso es lo que ya hemos platicado. Entonces, el famoso principio de literalidad, por favor. Y cuando vemos nosotros en el 419, como tienen ustedes en su pantalla, y que al un inicio
yo hice mención era que cuando tratamos temas específicos de títulos de crédito, nos indicamos o no nos indicamos, nos posicionamos estrictamente que se rige puntualmente por la circulación o la ley de la circulación. Y que cuando no se cumple estrictamente esa ley de la circulación, entonces en algún momento podría verse afectada las partes. Y toqué temas del punto de vista del creador como del tenedor. En este caso, como lo tienen en pantalla, la cláusula no a la orden, estaríamos nosotros consigo para que nos vengamos inmediatamente a qué se refiere. Estaríamos, y tratando siempre el cheque, que es el de mayor circulación, en aquellos documentos o títulos de crédito que yo como creador no quiero que ese título de crédito ande de mano en mano, es decir, que circule, que sea exclusivo. Entonces, con palabras tan simples, podríamos nosotros limitar esa circulación. Entre ellas tienen ustedes en pantalla no endosable. En cheques, ¿cuál es la palabra que se utiliza cuando yo no quiero que ande de mano en mano? Cheque en circulación. No, cuando yo doy un cheque a Luis Rodríguez y yo quiero que él cobre ese cheque y que no lo traslade. Al portador. No negociable. No, el portador no negociable. Cuando limito yo, ahí está un claro ejemplo práctico que un título, muchas gracias por las respuestas, gracias, se limita con esas palabras en alguna parte del título o en una cláusula. Este título de crédito no es negociable o no es endosable. Entonces se limita, ¿sí? Ahora bien, para ampliar este tema, porque ahora viene este tema, cuando estamos hablando de una cesión de derechos, ahora sí no nos enfoquemos en el cheque. Puede ser una letra de cambio o un pagaré que pueda ser endosable. Pero ojo, como ya hemos platicado cuáles son las formas de circulación, a ustedes les queda estricto cuál es la diferencia entre nominativo, entre el portador y entre el que estamos viendo ahorita, en el de la orden. Si no se cumpliera, ojo con esto, si no se cumpliera los requisitos esenciales y legales de la circulación, y lo comenté aquí porque creo que Jorge hizo esa pregunta, me recuerdo, que qué sucedía. Pues lo que sucede es que inclusive habló él el tema del protesto fuera de tiempo. ¿Qué sucede? No es que se pierda la deuda, sino que estrictamente en límite podría ser desechada una demanda. Un ejemplo, si yo no cumplí con los requisitos esenciales de la acción cambiaria, es decir, vamos a ver en el camino, cuando veamos cada uno de los títulos, que existen reglas puntuales de cada uno, tanto en forma como la creación, como en la circulación. Vamos a tener la necesidad de ir con el creador y en un tiempo prudencial y legal que la acepte. Y vamos a ver también cuando la ley establece que un documento o título de crédito debe de conllevar un requisito esencial de protesto. Y vamos a verlo, así como el cheque. Entonces, si por alguna razón un título de crédito no cumple con las normas o las reglas claras para su circulación, y pongo el ejemplo, yo tengo un pagaré que es negociable, que es por 1,000 quetzales, pero viene Luis y yo le debo 1,000, y 1,000, Luis, por confiado, yo le hago entrega, le hago la transmisión del título de crédito, pero solo se lo hago entrega. Y pregunto, ¿es correcta esa transmisión de posesión, jóvenes? ¿O estoy incumpliendo en algo? ¿Quién me responde?
Estamos en títulos a la orden. ¿Quién me responde? Pilas, jóvenes. ¿Se tiene que endosar? Gracias. Se tiene que endosar. O sea, estoy incumpliendo con requisitos esenciales. ¿Qué sucede? En estos casos, y ojo, esto es práctica, en estos casos donde no se cumple con las reglas o las leyes de circulación, estrictamente se está limitando el derecho a la acción cambiaria. Y como ya entendemos, la acción cambiaria es que en algún momento de repetición es que yo exijo a los que aparecen contenidos en el documento que me paguen. Entonces ya entendemos y nos vamos estrictamente a lo que expliqué, a los juicios especiales que ahí se mencionan, ejecutivos. Y yo llevo mi demanda con mis pruebas, mi escrito y demás. Y sucede que ese título de crédito tiene una limitación. ¿Por qué? Porque no se endosó. En límite me van a rechazar la demanda porque no cumple con los requisitos legales. Entonces, no es que pierda mi dinero, sino que ya nos trasladamos a un tema exacto, y anoten lo que tienen en pantalla en su código de comercio. Se convertiría estrictamente en una cesión de derechos, ¿sí? Que está regulado en el 1443 al 1452. Eso sería la diferencia. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Por favor. Entonces, como perdimos el derecho mercantil porque no se cumplió, estrictamente ya nos referimos a un derecho civil. Tienen esos artículos y los leen, por favor. Y cambiaría totalmente la connotación. Ya no podríamos nosotros ir a un juicio ejecutivo, sino que tendríamos que adecuarlo a un juicio de conocimiento. Y la prueba sería el título que tengo en mi mano, con otras pruebas. Ahí tendríamos que hacer declaración de parte, las declaraciones de testigos y demás, pero ustedes no van para eso. Entonces, así es como tocaría hacer en este caso, por favor, la recuperación en algún momento del dinero. En este caso, la recuperación, desde el ejemplo de Luis, de su plata que yo le estaría trasladando en propiedad, un título de crédito. Pero también vimos la clase anterior que si yo soy el tenedor que me lo creó X persona y por alguna circunstancia de enfermedad, de viaje, no realicé los requisitos esenciales, nosotros vimos que en algún momento podría recuperarse, ¿sí? Y establecimos que había un tiempo prudente. ¿Cuánto tiempo para recuperar esa plata, jóvenes? Si yo no cumplía con los requisitos esenciales. Jóvenes. ¿15 días? 15 días. No, pero el 15 días es el protesto en un cheque. ¿Quién se coloca en el 409? Ustedes deberían de estar apuntando cuando hablamos. El epígrafe, ¿quién me lo dicta? Es un año. Ajá, un año. ¿Por qué? Porque lamentablemente perdí la acción cambiaria, pero no pierdo mi plata, sino que ya me ubico a una acción civil. Y la prueba, pues el documento. ¿Estamos hasta ahí, jovencitos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Y ahí también adecúen, por favor, al anterior, el 420. La transmisión, no por endoso. Y esto viene, y lo recalco, para que ustedes, al momento de dar sus asesorías o estar inmersos en este tipo de negocio,
ya entendemos que se pierde la acción de la acción cambiaria y se pierde en algún momento el de repetición. ¿Por qué? Porque ya no podemos adecuarlo en el derecho adjetivo, donde lo regula el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces lo mismo pasaría acá. Si por alguna razón yo traslado o traigo la transmisión de un título de crédito que es necesario por ser a la orden y no lo firmo, estrictamente estaríamos nosotros, por favor, en este caso, en una transmisión de cesión de derechos. Eso sería estrictamente, entonces me enlazan el 419 y el 420. Por favor, aplica específicamente en estos dos sentidos. ¿Y por qué razón? Porque si yo soy el titular de un título de crédito, ahorita pongo otro ejemplo, si yo soy el titular del título de crédito, lo trato de realizar en acción cambiaria, por alguna razón, inclusive porque tenemos lamentable en Guatemala obviar requisitos o facilitarnos la vida aparente, y podría el titular hacer una firma chafa, me demanda, y en este caso yo voy a actuar como el creador y yo tengo la solvencia que yo jamás acepté y jamás firmé o realizaron el protesto. Entonces lamentablemente la ley así acá sí deja bastante amplio y yo podría entablar excepciones, excepción 1, excepción 2, las que permite el Código de el Procesal Civil y Mercantil, y lo que hago es obstaculizar la efectividad de cobro mediante procedimiento judicial al tenedor. Entonces, ojo, por favor, esto implica atraso, esto implica dinero y esto implica ineficaz. ¿Sí? Ahí se vuelve ineficaz el título de crédito. Y de hecho, ¿qué sucedería si yo falsifico la firma? Jóvenes, ¿qué pasaría si ante un juez se demuestra que la firma es falsa? Aprendamos otro punto. ¿Qué sucedería? Alguien, no es que lo sepan, ¿qué pasaría? Me pueden acusar de un tipo de falsedad, pero no recuerdo cómo se llama exactamente. Sí, así, el endoso sí quedaría nulo absoluto. Sí, aquí estaríamos primero por una falsedad ideológica y falsedad material. Sí, eso sería, pero acá lo especial es de que yo ya en este caso, como estoy ante una autoridad judicial y es de conocimiento de una autoridad judicial, ya no tengo yo por qué ir a entablar una denuncia, ya no. Únicamente el juez no podría omitir una denuncia, entonces tiene que certificar lo conducente. Y certificar lo conducente es que de alguna manera se está en conocimiento de un posible delito. Ejemplo claro, el día de hoy, para que tengan ustedes constancia de los contratos y títulos de crédito. El día de hoy, ¿quién me puede decir cuál sería el tema al tratar si fuera esto más práctico? En algún momento lo vamos a lograr. Casos prácticos. El día de hoy, ¿qué caso es puntual en este sentido? ¿Qué es mediático? ¿No escuchan noticias, joven? Ajá, pero es un caso concreto. ¿Qué caso concreto es el que anda ahorita mediático? Que de La hecho falsificación de firmas y documentos. ¿En qué caso? ¿Qué caso es? Que de hecho están involucrados colegas abogados. Escrituras. Ah, no, pero sí, ahí estamos con todo lo que nos están hablando. Pero ¿qué caso puntual es el que está sucediendo en este tiempo en Guatemala? Es mediático. Están involucrados abogados y el dueño de un periódico. El periódico. ¿Sí? ¿Y quiénes son los abogados que están presos? Por lo menos dame el nombre principal. Hay uno de apellido Fopa, creo yo, licenciado. Fopa. Sí, Fopa. Y yo no estoy presumiendo.
porque ustedes saben que mediático, hasta no ver, no creer, y máxime nosotros el escepticismo. Nosotros el escepticismo es lo principal, ¿sí? Posible recesión. En este caso, estaríamos inmersos a lo que sucedería cuando se trata de realizar algún documento que lamentablemente, y él sí llena lo que he explicado aquí, llena los elementos para poder anular algún tipo de título. En este caso, pues lamentable es en un caso penal, donde se propuso un medio de prueba que al final, al parecer, porque no puedo yo dar fe de eso, al parecer no llena los requisitos esenciales del negocio jurídico. Entre ellos, el famoso de mediación, donde no participó en el momento exacto, en la fecha exacta, en el negocio jurídico, el vendedor, el comprador, ya les había comentado a ustedes, el traslado de bienes, en este caso el de la pintura, el del dinero, pero aquí viene otra cosa y por eso es bueno anotar, por favor, en sus cuadernos, entra un requisito esencial. En este caso, por ser un traslado de bienes, hubo inmerso dinero y entra el principio de bancarización, en la cual ustedes ya tienen anotada la ley y como todos buenos auditores, ustedes sabrán que al haber esta intermediación de negocio, ustedes deben de exigir que por la cantidad debe de estar inmerso la bancarización. Y si no, ese sería un ejemplo claro hasta dónde podría conllevar una consecuencia de estar manejando los efectivos, ¿sí? Y máxime, si hay algo pendiente o en este caso, pues el cuate este del periódico tiene algo pendiente con demasiadas personas y sabemos que cualquier error andan todas estas peculiaridades para perjudicar. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces podemos ver las consecuencias de no cumplir con los requisitos esenciales, tanto en los contratos como en títulos de crédito. Y ejemplos claros, podríamos llevar en algún momento, al inicio, que era mi tema, estar en medio de un posible hecho delictivo. Entonces, esa sería mi recomendación. Y entonces pasamos a los requisitos del endoso. Los requisitos del endoso son los que tienen ustedes en su código de comercio y son 4, ¿sí? Y si recordamos, por favor, si recordamos con relación a requisitos, como lo indica su propio código de comercio, y remarquen el número de artículo, por favor. Vamos a retrotraer, por favor, el 387, que aparece en, en el mismo artículo. Pero por favor, les duele algo la vista. Solo verifiquen si aparece el 386. ¿No aparece en el artículo? No, licenciado, ninguno de los dos. Va. Ustedes agréguenlo. Pónganle una linita a la par y pongan 386. ¿Por qué 386? Porque lo expliqué en ese momento. El 387 trata cuando se puede modificar un título de crédito que no perjudique. Pero pongan abajo del 386 nunca debe de faltar la firma. Nunca debe de faltar la firma, por eso el 386. Y hagan una línea adicional, si va para abajo o a la par, colocan, no firma, no endoso. ¿Estamos?
Adelante. Con una duda, licenciado, cuando el endoso puede firmar otra persona o solo tiene que ser la verdadera persona del endoso, como en los otros casos que dijo que podía firmar un notario o hacer constar, creo que con una huella digital, creo que dijo, ¿la que es? No, hay que separar las cosas. El único que puede endosar es el titular, ¿sí? En este caso, si estamos tratando temas de a la orden y los nominativos, no digamos que llevan registro, únicamente la persona titular, ¿sí? Él es el único, esa es la formalidad. Los que en algún momento se pueden firmar por la cantidad de personas al momento de exigir un pago son los al portador. Eso es diferente. Ahora bien, lo que hablas de la huella es cuando la persona no puede o no sabe firmar y es capazmente civil. En este caso, en algunos documentos se hace constar que la persona lo está endosando ante un notario, que él hará la razón o da la fe pública, perdón, donde establece que a ruego él deja estampada su huella dactilar del dedo derecho, que es el usual, pulgar, y que a la vez hay alguien a ruego que hace valer esa huella. Él firma por la persona. Son cosas distintas, pero en este caso el endoso es el titular. ¿Estamos ahí, Jorge? Y entonces, porque firma ¿cómo se dice? El notario en nombre del titular, sí no se puede, ¿verdad? Entonces estamos ahí, Jorge. Nadie puede firmar por otra persona. Ahora bien, sí se puede, ahí viene otra fórmula. Sí se puede firmar por otra persona, pero con la fórmula que establece el Código Civil. ¿Y cuál es esa fórmula? Si quieren, anoten. Existe la posibilidad de que alguien represente a una persona, en este caso, represente a una persona mediante una fórmula del Código Civil o derecho común. Y esta fórmula es que se da un mandato. Es un documento, es una institución jurídica del ordenamiento civil que permite dar facultad a otra o a un tercero para que realice algún tipo de actividades. Entre estas podemos mencionar cambio de cheque, actualizaciones de banco, que son títulos de crédito. Podríamos mencionar el endoso de títulos de crédito, que tendría que hacerlo constar en el documento, entre otros. ¿Está ahí claro, Jorge? Sí, licenciado. Gracias. Adelante, Lindsay. Gracias, licenciado. Entonces, quiere decir que únicamente se puede firmar, pero en calidad de representante, no en calidad de firmar por la otra persona, ¿verdad? Es Al que menos vamos, yo voy a firmar por la otra persona. Yo firmo, porque el documento establece firmar tales documentos, firmar cheques, firmar títulos de crédito, endosar títulos de crédito. Eso es lo que, por eso es mandato. Ah, ok, ya comprendí. Muchas gracias, Ujú. licenciado. Por eso es un mandato general. Puede ser un mandato general o puede ser un mandato específico, especial. ¿Sí? Si yo quiero un mandato general, el mandato general, yo faculto a mi esposa, a mi hermano, a mi hijo mayor de edad, que me represente en algunas situaciones y que firme tales documentos legales, se presente a cualquier cuestión, inclusive a juzgados. Hay un mandato judicial que me represente en las audiencias que tenga que intervenir en un proceso penal, civil, mercantil, lo que ustedes deseen. Pero estas son figuras civiles. Es otro rollo. ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Bueno, ahora el 423. Ojo.
Los endosos, y subrayen, son incondicionales. O sea, el término incondicional establece que cuando yo transmito un título de crédito en propiedad, no podría, ni la ley me lo permite, porque ahí sí me limita a mí como endosante, a que quisiera de alguna manera limitarlo, ¿sí? Esto quiere decir, el endoso se va a entender que son a buena fe. Esto quiere decir que no se pueden condicionar los endosos. Porque si yo quisiera, de alguna manera, y asumiendo que voy a trasladar a Luis, que le debo 1,000 quetzales, pero yo quiero jugármela de astuto y quiero poner alguna condición en mi endoso, la ley establece que se entenderá por no puesto. ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, porque si se permitiera limitaciones, estaríamos nosotros provocando inseguridad en la circulación de los títulos de crédito, títulos de crédito per se. Adelante, Jorge. Una vez, licenciado, exactamente qué limitaciones uno puede poner que no van a ser puestas según la ley, pero qué limitaciones uno podría poner exactamente como que para no querer de mala fe eso. No, de mala fe no se podría. No existe. Este sería el fundamento legal si yo quisiera poner algo. Se entenderá por no puesto. ¿Damos? Ya, no es que mi duda si no era eso, sino que si una persona que no sepa esto, si le pone como que esas limitaciones, que se las crea, ¿qué limitaciones podrían ser exactamente? Como que si no quiero que uno le cobre ese título de crédito por tal motivo, pero que suene irreal o algo así. No sé si me va a entender. No mucho, pero por eso la respuesta es, se entenderá por no puesto. Todo endoso no podría llevar limitación. Y aunque le pusieras un testamento abajo de tu firma, Ya, gracias. es nulo y soyure, o sea, no nace a la vida jurídica, no tiene efectos. El endoso en blanco, jóvenes, lo hemos visto puntualmente en cheque, ¿sí? ¿Y qué sucede? Pongan ahí, usualmente se utiliza en cheque. ¿Por qué? Porque solo firmamos y lo entregamos. Y cuando nosotros vamos a cambiar, vamos a darnos cuenta que el cajero pagador lo llena, pone el nombre, la fecha y lo termina de llenar y lo paga. Pero cuando hablamos de otros títulos de crédito, por favor, los endosos en blanco, a la par ahí, los endosos en blanco se aplicará lo correspondiente al artículo 422. Esto quiere decir que vamos a interpretar las reglas que están contenidas en el 422. Falta de fecha, si es necesario el tipo de endoso, el 422, por favor, la omisión de requisitos. Y ya entendemos que la firma nunca debe de faltar. Adelante, sí, gracias. $425, lo tienen ustedes en pantalla. Los tipos o las clases de endosos podríamos entender los que establece el 425, subrayenlos uno a uno, ¿sí? Y por favor, podríamos ponerles
asteriscos, pónganle asteriscos, por favor, al 427 y al 428, ¿sí? Uno es el de procuración y otro es el de garantía. Y pónganle ahí, en un ladito, estos endosos se consideran impropios, pongan la palabra, impropios. Esa sería la figura jurídica. ¿Y por qué impropios? Porque entendemos que cuando se está endosando o se comprendería si yo estoy endosando un título de crédito, hablando o tratando el tema de circulación, es porque la propiedad que tiene ese título de crédito lo estoy transmitiendo a cabalidad. 1, 2, sin ninguna o alguna condición. Por eso son impropios. El 426, que es la obligación del endosante. Aquí podríamos estar en diferentes obligaciones. Si es en propiedad, ¿cómo es que salva o salvo que se exime de la obligación, jóvenes? Cuando es en propiedad. Que la misma escritura lo diga lo contrario. Ah, sí, muchas gracias. Pero, ¿cómo termino mi obligación ante un título de crédito? ¿O qué se requiere para terminar con la obligación del título de crédito? Cuando trata cantidades en dinero. Escribir la cantidad así en Sí, en pero letras. mira pues, Yanina, si tú tienes un título de crédito en la cual yo te lo creé, ¿qué debo de hacer yo para que tú ya no me vuelvas? ¿Qué debo de hacer yo para que culmine esa obligación? Firmar. Pagarlo, ¿sí? Se exime, por eso salvo el buen cobro. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones del endosante? Si yo se lo estoy transmitiendo a otra persona, ¿cuál es la obligación? Garantizar que se pague. ¿Sí? Esa es la obligación. ¿Sí? Esto quiere decir, si que por alguna circunstancia, vean pues, si por alguna circunstancia yo, Marlon Socorro Mérida, tengo el cheque de X, se lo endoso porque es a la orden, a mi nombre, se lo endoso a Yanina, ¿sí? Yo como endosante debo de garantizar el pago de ese cheque. ¿Por qué? Porque si no se le paga a Yanina, ella en algún momento, si cumple con lo del protesto y todo el movimiento de circulación, en algún momento podría realizar la acción cambiaria de cobro y repetir. Esto quiere decir que me va a cobrar a mí y al emisor. ¿Estamos ahí con la obligación? Sí, licenciado. Sí, esa es la obligación. Yo debo de velar. Ahora bien, anoten. ¿Cómo me quito yo esa acción cambiaria y de repetición si yo se lo estoy endosando? Coloquen ahí. Se puede evadir la obligación o se puede librar, mejor pongamos la palabra librar, disculpe. Se puede librar de la obligación. Estamos hablando de yo endosante, jóvenes. Recuerden de yo. Yo se lo endosé a Nina. El creador debe de pagarlo. Se puede librar de la obligación de garantía de pago como endosante, pongamos ahí. Agregando al título de crédito, y póngalo entre comillas y subrayenlo, sin
mi responsabilidad. Me dicen si ya, Juan. Ya, licenciado. ¿Ya? Así es como se quitarían ustedes eso. Agregándole las palabras sin mi responsabilidad. Entonces, Yanina puede realizar, si cumple con todos los requisitos esenciales del título, realizar su acción cambiaria, pero ya no es repetir. ¿Por qué? Porque yo garanticé la omisión o me libré de esa responsabilidad. Puede accionar en contra del creador. ¿Queda claro el ejemplo, Juan? Sí quedó claro, Lick. Sí, miren qué idea las que le estoy dando. Otros 20 pesos más. Bueno, entonces estaríamos con los endosos impropios. El primero, y recordemos, como se tiene que respetar, en este caso, la propiedad del título o lo propio de un endoso es que doy la propiedad. Ahí estamos claros. Pero en este caso, como ya entendemos que existen dos endosos impropios, vamos a entender entonces en cada caso concreto. El de procuración, por favor, tenemos en ambos, mejor dicho, se debe de respetar el principio de literalidad. Los indexan y pum, se debe de respetar el principio de literalidad. Es decir, que debe de agregarse al endoso el tipo de endoso impropio a que pertenece. Y tenemos dos, el de procuración y el de garantía. Entonces voy a entender, Marlon Meria, mira vos, amigo, tengo la necesidad de que me cambies o me cobres este título de crédito. Te lo voy a endosar, pero no te lo doy dando la propiedad. Fíjate que estoy enfermo y no puedo movilizarme. Haceme, por favor, yo ya fui a la aceptación, ya fui al protesto y lamentablemente debo de proceder. Entonces, lamentablemente hay que accionar, pero yo en este momento no puedo. Y como sabemos que el principio de rapidez en el derecho mercantil, este es un ejemplo claro, entonces te voy a colocar mi endoso, mi firma, pero abajito te voy a colocar en procuración. Esto que estoy haciendo en el título de crédito va a funcionar similar al ejemplo que le puse a Jorge. Es como que si yo hubiera seguido la fórmula del derecho civil al otorgar algún tipo de mandato. Él, sin necesidad de esa formalidad de mandato, puede realizar las acciones que me convengan a mí a su cobro, llámese de forma judicial y extrajudicial. ¿Estamos claros, Juan? Sí, licenciado. Sí, entonces ahí vemos. Esto es lo de la rapidez mercantil. Ya no hay necesidad de otro documento. Y en garantía, pues acá principal, si era lo que le ponía de ejemplo a Luis, si yo le debo dinero, pero no le quiero trasladar la propiedad de mi título de crédito, entonces, Luis, yo te voy a garantizar para que veas que te estoy dando el aval para poderte pagar esa deuda, jóvenes. Ojo, aquí le estoy dando un aval. Anoten, en el endoso en garantía se está trasladando el título como aval. Esto quiere decir, y ojo, esta es la fórmula. Voy a cumplir con la fórmula que establece el 421. El nombre, que sería mi nombre, la clase de endoso, que sería endoso en garantía, el lugar y la fecha, porque se lo estoy dando hoy, mi firma,
Pero aquí hay algo adicional. Pongan ahí, a la firma se recomienda agregarle la palabra avalista. Ahí automáticamente mi título lo estoy utilizando como una garantía prendaria. ¿Está claro, jovencitos? Sí, licenciado. Sí, Ahí licenciado. estamos. Ahí están las fórmulas para que no los vayan en algún momento, si hay posibilidad de estar en estos tipos de negocios, vayan a perjudicar ustedes a sus clientes. El endoso posterior a la fecha. Esto ya lo traté. El endoso posterior a la fecha que hizo Jorge la pregunta es estrictamente lo mismo. Lamentablemente perdí el tiempo de aceptación. No pude hacer en algún momento el trámite del protesto y automáticamente, ojo, automáticamente dejé sin efectividad per se al título de crédito. Esto quiere decir que lógico, no tengo la aceptación. Se me pasó el plazo para poder cobrarlo. Lógico, si estamos ante personas honorables y sin ningún tipo de problema, la persona lo va a pagar. Pero estos casos se da cuando la persona, como dicen, todos son inescrupulosos y no quieren pagarlo, porque para ellos ya no tiene derecho, mira, usted perdió su derecho. Porque, ojo, en la viña del Señor hay abogados que recomiendan de todo, pero no le dan la totalidad de los escenarios a las personas. Entonces, por favor, pongan en este artículo 429. No, pongamos. Este tipo de endoso funciona como una sesión ordinaria. Lo que ya expliqué. Nos tenemos que abocar en algún momento en una demanda de conocimiento y con las pruebas pertinentes para que sea efectiva ese tipo de demanda. ¿Estamos? Sí, licenciado. Va, ahora, gracias. Sigo rapidito, jóvenes, que el tiempo vuela. La legitimación. Al hablar de legitimación, por favor, acá va principalmente con la cadena de endosos. Eso es, a eso se refiere. La cadena de endosos. ¿Qué quiere decir esto? Y vamos a poner el ejemplo con 5 personas. Yo tengo un cheque a la orden. Marlon Mérida lo endosó a Luis correctamente. Son en blanco porque no se llena, pero lo llenó, lo firmó. Luis se lo endosa a Yanina. Yanina se lo endosa, firma a Lindsay. Pero viene Lindsay y lamentablemente por error o inescrupulosamente, disculpa Lindsay, solo por el ejemplo, se lo traslada a Warner. Viene Warner, no se percató o no, nunca estuvo con nosotros, no entendía lo de los endosos. Viene Warner y firma él y se lo pasa a Michelle. Pregunto, ¿se rompió la cadena de endosos? Sí, porque alguien que lo recibió no lo endosó. ¿Firmó? Sí, no firmó. O sea, Warner no se dio cuenta o no se percató que Lisa no firmó. Hubo una ruptura. Entonces, esa es la legítima. Adelante, Luis. Yo tengo una duda. ¿Eso cómo lo verificamos a través del registro, verdad? Cuando son nominativos, registro.
Cuando son a la orden, firman. Ah, ya. Porque, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? El problema que se da acá de la legitimación es, como les comento, principal, nos damos cuenta cuando estamos ante un órgano jurisdiccional. En ese momento es cuando se perjudica la efectividad del cobro de un documento. De palabra no. En este caso, si lo estamos viendo, que yo que creé ese cheque y lo trasladamos, Warner lo va a llegar al banco y va a cobrar. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, Sí, lo cobra. ¿Por qué? Porque yo tengo el dinero. Ahí está el dinero. Ahí no. En la práctica no se vio el rompimiento de esa cadena de endosos, pero en un juzgado sí. Porque en este caso Warner va a demandar al Lindsay. Y viene la repetición, todos los que aparecen, pero Lindsay, cuando llegue al momento del juzgado, la firma no va a aparecer. Hubo un rompimiento de cadena. ¿Está claro, joven? sí, licenciado. Sí. Warner no demuestra la legitimación para que el IFE sea responsable, sino que solo nos van a perjudicar a Luis, a Yanina, a Marlon y al creador. Esa es la razón. ¿Queda claro el ejemplo práctico, joven? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Vean pues, Licenciado. muchas gracias. El pago pues es aquella obligación para poder librarse de las obligaciones. ¿Sí? Aquí el ejemplo claro del pago es el ejemplo que acabamos de tratar, los endosos. El banco no está obligado, inclusive lo hacemos. Pongo el ejemplo. Bueno, en este ejemplo dije, el cheque se lo pagan a Warner, porque el banco no va a venir y va a decir, pero mire usted, ¿está seguro que Warner, usted que lo viene a cambiar, fue Luis el que se lo dio? No, a mí me lo dio Lindsay. Y va a venir, no, pero todavía le falta el de Lindsay. No, ellos no tienen la obligación es pagar. Ahí estamos claros. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Y lamentable, como les digo, guatemalteco nos gusta economizar. Luis tiene un cheque de Marlon Mérida, pero yo solo se lo di, se lo entregué. Somos amigos, compañeros, profesionales, colegas, y mira vos, aquí te pago la deuda de 1,000, anda a cambiar ese cheque. Era la orden. Viene Luis y como, ay Dios, ¿qué hago? Yo voy a hacer una X y es la firma de Marlon y pongo la mía. ¿Hemos escuchado esos temas o no? ¿O esos casos? Sí. Jóvenes. Sí, lo hacemos. ¿Por qué? Porque, no voy a ir, estoy en la zona 10, no voy a ir hasta allá a la carretera El Salvador, donde aquel está haciendo un mandado para que me firme. Voy a gastar más en gasolina, ya gasté 500 de gasof. Entonces lamentable, así es, lo hemos visto. Así lo hacemos muchos guatemaltecos. ¿Por qué? Porque no medimos, solo hacemos lo rápido. Pero ¿qué sucede? Entonces, en este caso, el banco no va a venir y va a decir a Luis, mire Luis, yo no le puedo pagar ese cheque. ¿Por qué? Porque esa firma no es de Marlon Mérida. ¿O será que lo hace? No. No, no. Entonces, ahí está. No hay problema, se lo pagan. Entonces, ahí está, el pago es pago. No pueden negarse el pago. Ese es el ejemplo. Otro sería abono a cuenta. Ojo con esto. Abono a cuenta, yo creo que ustedes como contadores lo han hecho. Luis, que tiene práctica. Cuando recibís un cheque, ¿qué haces cuando lo depositas, Luis? Yo no recibo cheques, licenciado. Bueno. Ahora todo es Garantizas el pago. transferencia o tarjeta. Ya. Ahora, vean pues, jóvenes. Tengo el cheque, se lo recibí por 100,000 quetzales de una negociación. Yo soy el contador a nombre de la empresa. Pero si estamos hablando de endosos, se supondría que una SA tendría que ser el representante legal. Pero yo soy representante aparente. Yo podría firmarlo, pero no. ¿Qué hacemos cuando yo recibo un cheque de un tercero y yo tengo una cuenta del mismo banco? ¿Qué hacemos, joven? O a los que tienen cuentas.
¿Podría repetir la pregunta para analizarla bien? Yo tengo un cheque. Ah, pero yo estoy en este banco. Yo tengo una cuenta del Banrural y el cheque es de Banrural. ¿Qué hago yo para que me hagan efectivo si yo quiero, adelante Andrea, depositar el dinero en el mismo banco? Adelante. Al momento de endosarlo, se le pone el número de cuenta, el nombre y se firma. Sí, eso es. De eso se trata. Yo lo que hago es, sin mayor formalidad, igual que las empresas. Por eso ponía el ejemplo de las empresas. En nuestro caso, lo que dijo Andrea, yo pongo a depositar en la cuenta tal y un medio colochito y lo deposito. En el caso de una empresa, para los que tienen pues la experiencia, lo que existe son aquellos famosos sellos, o existían los famosos sellos. Lo que hacen es solo poner un sellito en la cual dice, ya está la fórmula que es para depositar o abonar a la cuenta, y una X. Por eso comentaba lo del representante, una X, y el cheque no pone mayor limitación, sino que automáticamente lo va a abonar a la cuenta. ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? Sí, licenciado. Hasta ahí estamos. No es no, para que no ustedes vayan a pensar que son cosas fuera de lo común. Endosos entre bancos, jóvenes. Cuando llegamos a un banco, yo lo entrego y ustedes se han percatado que lo que hacen es sellar. ¿Estamos ahí? Sí. Sí, esos son los endosos. ¿Por qué? Porque en compensación, sin mayor formalidad, van a utilizar su cuenta corriente. Yo te debo, vos me debes. Mira, estamos cabales, estamos en ceros. Ahí estaríamos. Tocaría el 434. Las formas de transmisión. Exactamente igual. Llego yo al banco, quiero que me... Eso por cheque. Les comento el cheque porque es lo de mayor consumo. Vengo al banco, lo quiero cambiar. Y era cuando hablábamos lo del protesto. Hay que diferenciar entre el protesto y esta situación del recibo. ¿Qué me entrega el cheque cuando me regresa, joven? ¿O me lo da solo en la mano? Yo creo que le dan una hoja a uno. Una No hojita, a recuerdo. eso se refiere. A eso es. Eso se refiere el 434. O cuando lo deposito. Estoy en la empresa, lo deposito y resulta que a los 3 días de regreso me lo llevan en correo. Pero ese cheque no llega solo, sino que claramente es que me lo regresa, ¿sí? Pero puntualmente con un recibo de devolución. A eso se refiere esa transmisión. Endosos. ¿Qué entienden por endosos cancelados, jóvenes? Quien leyó el Código de Comercio. Acá el 435 dice que si se testen o cancelen legítimamente no tienen validez alguna. Ajá, pero ojo, entonces pongan ahí, a un lado. Únicamente el tenedor, y bueno, el mismo artículo, se refiere a los endosos posteriores. O marquen ahí, endosos posteriores. ¿Por qué razón? Porque lo que me consta a mí es del momento que lo recibo a futuro. No me consta o no fue en mi tiempo cuando lo recibí al pasado. ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, licenciado. Eso solo es explicación, eso no requiere mayor cuestión, pero ojo, ¿cómo podría afectar a una persona cuando estamos en el ámbito jurisdiccional? Nuevamente,
podríamos ocasionar algún tipo de problema si por alguna razón yo soy el tercer tenedor, hay 3 endosos y a mí por alguna circunstancia, pues de alguna manera yo supe del caso del cheque y Warner me lo endosa a mí, pero ojo, yo me di cuenta o supe que a Warner le dio el cheque Lindsay, ¿sí? Pero eso fue anterior a que yo lo tuviera. Yo podría hacer los posteriores, pero no los anteriores. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo estaría falseando información contenida en el título de crédito. Entre ellos, alterar algún tipo de firma donde indique que Elisa y sí lo endosó. ¿Se entiende el ejemplo, jovencitos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ahora muchas gracias. Pasaríamos entonces a títulos al portador. Artículo 436. Capítulo 4. Los famosos títulos al portador. Y ojo, aquí entra la fórmula en la cual trataba, creo que Lindsay hizo esa pregunta. ¿Es así, Lindsay? Si no mal recuerdo, creo que sí. Sí, yo me recuerdo que tú hiciste esas preguntas. Y pongamos, ya les di la explicación, pero pongamos, a nivel genérico, pongamos ahí, a nivel genérico, pongamos en ese capítulo. A nivel genérico, los títulos que usualmente se utilizan a la orden. Los títulos que usualmente se utilizan a la orden y nominativos requieren el cumplimiento formal de creación y circulación. Existiendo algunas excepciones. Entre ellos, a nivel guatemalteco, el cheque. Entonces, inmediatamente vamos a entender, todos los títulos de crédito que regula el Código Comercio deben de cumplir las leyes de circulación. Pero anoté que existen títulos al portador y que el de mayor uso y que se permite legalmente es el cheque. Entonces, ahí entendemos lo que preguntó Lindsay. ¿Qué sucede con eso de la sanción? ¿Qué sucede? ¿En qué casos podríamos nosotros exigir una sanción? Ejemplo, un pagaré. Una persona inescrupulosa crea un título de crédito, pero como yo no estoy inmerso en lo mercantil y mucho menos tengo conocimiento de cómo es que se crea, y yo creo que puse el ejemplo, me crea un pagaré al portador. No me paga, quiso evadir las obligaciones formales de la circulación, pero yo las logré
acumular y tengo el derecho a la acción cambiaria. Pregunto, ¿puedo exigir la sanción del 440 en ese caso? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? porque no puede ser emitido al portador. Ahí estamos, esa es la respuesta. Ahí ya entiendo, todos los títulos de crédito, ya tengo el conocimiento por circulación de cumplir la formalidad, la literalidad y mucho más las leyes de circulación. Excepto, ¿cuál? El cheque. Entonces ya tienen ustedes la forma. ¿Estamos hasta ahí, jovencitos? Sí, licenciado. Bueno, espero que con este dolor de cabeza haya sido entendible, mis estimados amigos. Lo dejaríamos hasta el día de hoy. El día de mañana, pues, trataríamos cuestiones muy puntuales de las letras de cambio, conforme al orden que tienen en el Código de Comercio, el pagaré, y iniciaríamos ya puntualmente con el de mayor circulación. En Guatemala, la letra de cambio no es que no se use, pero es poco la situación de uso. Entonces, solo ya vamos a entrar puntual a cada uno particular. Anoten, por favor. Anoten para que ustedes investiguen. A nivel internacional, existen instituciones jurídicas que regulan el tráfico de los títulos de crédito y actividades mercantiles. Como ejemplo, se lo voy a poner ahí me van anotando rapidito. Como ejemplo, esta comisión que les acabo de compartir. Esa sería la entidad. Convenios internacionales, el que acabo de compartir. Este otro. Y les voy a compartir el de conflictos, permítanme. Aquí está. Ya esto lo buscarían o lo adjuntan a las 600 leyes o normas